¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Quien quiere matar al Perú. Yo soy Vania Tais y hoy tenemos en el programa a Ángel Delgado Silva. Él es abogado constitucionalista, representante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde hace pocos días sustentó la ley de amnistía frente a los jueces de San José. Esta norma ha despertado fuertes críticas de organismos internacionales y asociaciones de derechos humanos, para variar, para sorpresa de nadie, porque dicen que podría significar impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? Lo que sea que eso signifique, porque todos los días se inventan un nuevo derecho humano, ¿no? Ahora, queremos entender qué está en juego para el Perú, cuál es la posición oficial que defendió y qué implicancias tiene para el futuro de nuestra justicia, ¿no? Entonces, para empezar a como dar claridad a la audiencia sobre lo que pasó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ángel, para los que no siguen de cerca el tema, ¿qué es exactamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en qué se diferencia de la Corte? Exacto, porque hay gente que piensa que es lo mismo. Correcto, correcto. Mira, en realidad la Comisión de Derechos Humanos y la Corte son organismos que nacieron el año 1969 en el marco de un tratado muy importante al cual se han adherido casi todos los países de la región, la Convención Americana de Derechos Humanos. Este es un documento Ujú. fundamental y para promover y proteger los derechos humanos creó dos organismos. La Comisión, que es la instancia encargada de instruir, conocer los casos, recepcionar las denuncias y informar sobre el estado de los derechos humanos en los distintos países de nuestra América. Y la Corte es la instancia que ya con carácter jurisdiccional, o sea, administrando justicia, resuelve aquellos casos que la Comisión le pone cuando hay una controversia que se verifica en términos de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la Corte es como una especie de fiscalía, si se puede decir así, no es exactamente por si acaso, pero es la instancia que investiga, que apoya, que conoce, que va, informa, y la Corte ya es un organismo jurisdiccional que resuelve conforme a derecho sobre los casos que la Comisión le presenta, donde haya una violación por parte de los derechos humanos, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y quiero decir algo más, ambas son instancias que creo que tienen que ser reconocidas porque pertenece a un movimiento mundial después de la Segunda Guerra por afirmar Claro. los derechos fundamentales, afirmar las libertades democráticas y la vigencia del Estado de Derecho. Y yo quisiera decir que en su momento, tanto la Comisión como la Corte y la Convención Americana y los tratados que de ahí se han derivado cumplieron un rol muy importante en la democratización de los países americanos. Quiero situarme en Ok. la fecha en que esto se conoció, dio a luz, una época en la cual nuestra América estaba gobernada, casi toda ella, por dictaduras militares de Uy, derecha y de sí. izquierda, porque había de las dos. Nosotros tuvimos una dictadura velasquista de izquierda, pero también Velasquista. había de otras. Bueno, y el común era que los derechos humanos era pasto, pues, de todo tipo de violaciones. Entonces, la recuperación democrática del Perú que se dio en la década de los 80 para adelante tiene que ver con este sistema interamericano de promoción, de prevención de los derechos fundamentales con estos organismos. Entonces, ese es el rol fundamental, el punto de partida del cual nosotros tenemos que partir. Y eso hay que afirmarlo porque eso es patrimonio de nosotros, de los que luchamos por la libertad, por los derechos, y no por los representantes de países en los cuales en esa época eran justamente donde se torturaba, se violaba, se desconocían las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, etcétera. Me refiero a los países comunistas, totalitarios, dictaduras, que Así es. arrasaban con los derechos. Entonces, hemos tenido en los últimos tiempos una suerte de inversión de las cosas donde quienes hemos luchado como tendencia histórica por la afirmación de los derechos, ahora nos vemos Ahora somos los impugnados violadores de los derechos humanos, porque claro. los herederos de esas dictaduras, de esos totalitarismos izquierdistas y de cualquier tipo, son los que ahora han abrazado estos derechos y nos impugnan a nosotros y nos dicen que nosotros queremos violarlos, queremos la impunidad, queremos proteger a los criminales de todo tipo. Eso es Correcto. una desviación
que totalmente mentirosa, claro está, pero que responde a que no hemos valorado nuestra historia y hemos asumido como corresponde la defensa y promoción de los derechos fundamentales de un punto de vista genuino. Porque lo que aquí ha sucedido, ahora vamos a entrar ya en la conversación, Eso es lo que, hay eso una es lo que te quería, desviación. En un momento determinado, este curso natural positivo se desnaturaliza y se están dando los estropicios, las vulneraciones, las agresiones a la soberanía de nuestros países por parte de una corte que en muchos casos actúa de modo desnaturalizado más allá de sus competencias y funciones. Correcto, o sea, para esto, o sea, para los que no saben, en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos últimamente, en los últimos 20 años más o menos, se ha caracterizado por apoyar, o sea, por ser abogado más que juez, ¿no? Por ser Así es. abogado de algunas causas que lamentablemente pues van en contra de todo de lo que se había pactado. O sea, el Pacto de San José protege a las infancias, a los El niños, matrimonio. protege el matrimonio, la familia, ¿no? Y estos empiezan con que aborto, transexuales, niños hormonados y todas estas cosas. Pero lo que sustentaron ahora en San José, porque quiero irme a materia, porque el tiempo es bien tirano en este tipo Verdad. de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que sustentaron en San José? Por ejemplo, Cuéntales cuál fue lo la que, posición mira, oficial del Estado peruano frente a la tú audiencia. has dicho que nosotros fuimos a defender la ley de amnistía que el Perú aprobó, con la cual estamos de acuerdo, pero no ha sido Por así. supuesto. Mira, aunque suene extraño, no ha sido así. No era la defensa de la ley y no entramos a una discusión a favor o en contra, sino lo que fuimos a discutir, aunque parezca mentira, eran unas medidas que habían dictado la gente de la Corte, impidiendo que el Perú promulgue, primero apruebe, discuta una ley de amnistía, que el presidente de la República la promulgue y que los jueces la apliquen. Entonces estamos ante una situación eso de es locos. injerencia directa. Totalmente. Claro. Mira, ni siquiera se ha discutido si la ley es buena o mala, sino había que defenderse de una ley que todavía ni siquiera estaba en vigor, estaba en nacimiento, pero ya Sí. la Corte adelantaba temperamento. ¿Y cómo lo hace? Porque esta Corte se ha creado nuevas funciones y competencias que están más allá y en contra, creo yo, de la propia Convención Americana del año 69, y entonces, vía reglamento que la hacen los propios jueces y sus propios fallos, han ido creciendo en competencia. Se han hecho cada vez más poderosos como un monstruo que se autogenera nuevas funciones y competencias, y entonces lo que ha generado es un trámite que no existe en la Convención, que se llama supervisión de ejecución de sentencias. Correcto, aunque quiero decir que las Cortes Superiores no supervisan, sino lo hacen unos juzgados especiales. Pero aquí la Corte se da con esa atribución y entonces la razón para estar en contra de la ley de amnistía, aunque parezca mentira, es que estaría en contra de lo que se sentenció en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Correcto. Barrios Altos fue una sentencia, mira tú, agárrate bien, del año 2001. Sí. Y La Cantuta del año 2006. Estamos hablando de 25 años en un caso y 20 casi en el otro. Entonces, Sí. a partir de la supervisión, ¿no?, se pretende impugnar y negar cualquier cosa que se haga, aunque no tenga vinculación directa. Esta ley de amnistía, en sentido estricto, no busca liberar a la gente que cometió crímenes en los casos de La Cantuta o de Barrios Altos. O Barrios Altos, ¿No? claro. Sino su objeto son aquellos miembros de las Fuerzas Armadas, policiales y ronderos que en la lucha contra el terrorismo vienen siendo procesados de hace 15, 20, 30, 35 años por causas que ocurrieron en los años 80 del pasado siglo, y esos procesos hasta el día de hoy no terminan. No se resuelven. Condenándolos a una angustia, a una desesperación y a una tortura psicológica inaudita. Mira, la Corte ha establecido que es un derecho fundamental que los juicios en general tengan un plazo razonable y establece 3, 4, 5 años. ¿Tú crees que puede ser plazo razonable 20, 25, 30 años? Eso es lo que está pasando. No, claro que no. Y además estamos hablando de 300, 400 personas. Mira,
Si No, y algún, estamos hablando, perdón, de gente que nos dio la pacificación nacional que necesitábamos para crecer. O sea, hay gente que se olvida de eso. O sea, parece que la Corte pusiera a los policías, militares y ronderos que lucharon contra el terrorismo como ciudadanos de segunda clase que no merecen tener sus estándares de juicio. absolutamente. Y mira, y muchos de ellos fueron muchachitos que tenían 16, 17 reclutados, Chibolo, sí, ¿no? sí. Que los mandaron ahí, que no tuvieron nada que hacer, no dispararon, no tomaron decisiones, no dieron las órdenes, pero tuvieron la mala suerte de estar ahí y porque hay un parte, porque aparecieron en la zona, los han condenado a una existencia miserable, a ellos y su familia, porque los llaman, los meten adentro, los sacan, porque además estos juicios le han dado carácter de imprescriptibilidad, o sea, nunca terminan. Cuando un Claro, derecho humano fundamental es cualquier investigación, tiene un plazo, un prescribe. comienzo y un fin. Porque si la autoridad no puede determinar tu culpa, no te puede tener pues toda tu vida hasta tu muerte. El almirante Gianpietri, al cual tú conocías perfectamente, se murió Sí. con varios juicios encima, con varias investigaciones. Y así va a Sí, suceder con la claro, sí. gente. A ver, si hasta el último día que estuvimos, que pudimos ver al almirante, yo me acuerdo que me saqué una foto con él, ¿no? Y fue justo el año pasado a que fallezca, ¿no? Y no me lo bajaban de asesino, genocida, criminal, ¿no? Y yo decía, wow, qué bestia el lavado de cerebro de esta gente. Pero cuéntale de repente, digamos, cerrar este primer bloque, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la ley de amnistía? O sea, ¿qué es lo que realmente se aprobó en ese momento y quiénes Ya, serían beneficiados? O sea, ya. ¿qué es lo que dice la La ley? ley de amnistía no toca a la gente de la cantuta. O Para sea, empezar. el Estado peruano, yo no cuestiono la sentencia de la cantuta, por las cuales no solamente están los del Grupo Colina, sino han sido Claro, condenados Montesinos y el propio Alberto Fujimori. Mira tú. así Entonces, ¿qué es. más quiere la Corte? ¿Qué cabeza más quiere? Esa es la pregunta que hay que hacerle. Mira, si algún Sí, tal cual. Colina se hubiera escapado en su momento y no le ha alcanzado la mano de la justicia, que a ese no le alcance la amnistía. No hablamos de eso, estamos hablando de estas personas, ronderos, policías, que hasta la fecha el Poder Judicial no pueden determinar su culpa y no tienen sentencia. ¿Te das cuenta? Y Sí, nosotros, claro. para ellos, que son un grupo mayoritario, y seguramente la amplia mayoría son gente Así inocente, es. debe proceder un remedio como el de la amnistía que ponga fin a este sufrimiento inaudito, que es una violación a sus derechos fundamentales. De eso se Sí, trata, claro. ¿te das cuenta? Esa es la ley, eso es todo. Si ellos fueran más coherentes, deberían decir, sí, bueno, ya, para los de la cantuta tal. Y si dijeran, bueno, ahí hay algunos fulanos que no deben beneficiarse, yo estaría de acuerdo, que hacemos una limpieza, una depuración. Pero al resto, mira, hay un pasaje bíblico, ¿no? Cuando Dios quería mandar los fuegos sobre Sodoma y Gomorra, se preocupaba, ¿no? En esa conversión con Lot, si había o no inocentes. Y él decía que si había un inocente, iba a salvar a Sodoma y Gomorra. Entonces, esa es la importancia del inocente. Mira tú, es mucho mejor, vamos a poner en una balanza ética, que no se castiga al culpable, que se sancione, ¿no? A un inocente. Claro, ¿Te das cuenta? tal cual. Es el mandato bíblico, No, ¿ah? y es algo es algo que venimos viendo hace demasiado tiempo. O sea, tenemos ya, como bien dices, 30 años, 35 años en algo que nunca se va a terminar. No puede ser. Porque no hay manera de terminar de investigar eso, Así es, ¿no? pues. Y las familias policiales, militares, por qué tienen que sufrir ese calvario por 35 años? No tiene sentido. No, no, además es un estigma para ellos. Además, Sí, claro. reciben un dato, los vuelven a capturar, están perseguidos, no pueden trabajar. Sí, Y no es una pueden trabajar. zozobra permanente porque no hay derecho, pues, que los juicios en general se prolonguen indefinidamente. Esa es la condena. En estos casos, mira, estos miserables que están ahí detrás no se atreven a condenarlo porque no tienen los elementos para hacerlo, pero te castigan teniéndote una investigación perpetua que nunca acaba. Como dice esa canción acá en el Perú, hasta el año 3000. Sí,
Hasta el año 3000. Más bien, hay gente que dice, bueno, ya hay que salirnos, ¿no? Ya se acabó todo, ya váyanse o sea, no importa. Pero ¿qué riesgos existen No, a si el ver, Estado mira, peruano ignora? yo soy de los que creo que la Corte debe volver a hacer lo que decía la Convención y nunca debió salir. La Corte está diseñada para administrar justicia supranacional bajo el principio de Ujú. la subsidiariedad. ¿Qué es esto? Que la Corte se pronuncia en última instancia luego que se han agotado los tribunales y los procedimientos en la vía nacional de cada país, porque el Sí, claro. principal sistema de defensa de los derechos humanos son los tribunales, son los jueces y los mecanismos que hay en los países. Y la justicia Sí, supranacional es subsidiaria, en última así es. instancia, supletoria y complementaria. Si la cosa fuera así, Claro. estaríamos de acuerdo. Por ejemplo, si la gente que está en contra de la ley de amnistía mañana va al Tribunal Constitucional, agota la instancia y no le gusta, bueno, que se vayan a la Corte de San José y ahí discutiremos si la ley es buena o mala. A mí me encantaría discutir eso, lo que estamos hablando ahora, pero no, con el trámite de supervisión de sentencias le han dado a la Corte un poder de intervenir antes de que se pronuncien las instancias nacionales y en el fondo adelantan opinión y prejuzgan. Imagínate tú, Sí. tribunales, jueces, ¿no? Una corte que adelanta opinión. Mira tú, si mañana se pronuncia el Tribunal Constitucional y mañana la Corte lo tiene que ver, ¿qué cosa va a decir si ya lo dijo todo en estas últimas resoluciones a las cuales se ha opuesto, incluso que los congresistas que tienen mandato imperativo, que ellos no responden a nadie, de presentar un proyecto de ley? Esa pretensión no sucede en ningún país democrático del mundo. Los jueces y los tribunales no tienen esa facultad. Ellos resuelven cuando hay un caso, ¿no? Y resuelven siempre en última instancia cuando se han agotado las vías políticas. Pero no, aquí la Así es. Corte pretende decirle al Parlamento que no legisle, al presidente de la República que no promulgue la ley, y a los jueces, a pesar que son autónomos e independientes, le dice, por si acaso, no apliquen esa ley. ¿Quiénes Mm. son ellos para decir eso? Eso es inaudito, eso es una aberración que vulnera la soberanía constitucional del Perú. Es correcto. Ahora, ¿qué riesgos existen si el Estado peruano ignora una eventual resolución en contra? O sea, Bueno, estamos hablando de alguna sanción internacional, no, aislamiento diplomático. no, tú sabes lo que está pasando, que fallos de esta naturaleza está haciendo que la mayoría de los países no le hagan caso. Y lo peor es que no Mm. sucede nada. De acuerdo O sea, que no va a pasar nada, de claro. acuerdo al estatuto y los reglamentos, se supone que la Corte debe hacer un informe ante la Asamblea de la OEA. Pero Sí. ni siquiera se atreven a hacerlo. ¿Sabes por qué? Han debido ya denunciar al Perú en la Asamblea. Porque ningún otro país va a aceptar ese trato de meterse en la soberanía constitucional del Parlamento, del presidente de la República y los jueces de cada país para que no hagan lo que tienen que hacer por mandato de sus propias constituciones. Entonces, lo que yo planteo, Vania, no es que Ujú. necesariamente nos vayamos, o por lo menos no en primera instancia, sino que planteemos este tipo de reformas. Por ejemplo, que el Perú plantee en el seno de la Asamblea de la OEA, porque la OEA es la que elige a los jueces. Hay que hacerlo con mayor cuidado, te das cuenta, y no meter caviares y elementos izquierdistas que han contaminado y deformado el sentido prístino original que tuvo la Corte. Y ahí plantear de dónde sale este procedimiento de supervisión de sentencias. ¿Está en la Convención? Mira, el derecho internacional, mi querida Vania, no es como el derecho interno, donde hay un poder central del cual emana pues las leyes, emana los jueces y todo lo demás. El derecho internacional, al no haber un gobierno central, un gobierno mundial como quieren los caviares, ¿no? Claro. Ahorita vamos a hablar de El eso derecho en el segundo internacional bloque. es un derecho contractual, es un derecho de acuerdos, de tratados y convenciones. Entonces yo me pongo de acuerdo contigo y hacemos Ujú. lo que dice el tratado. Entonces no puede ser que un funcionario, llámese juez o no, interprete dándose más funciones y competencias de lo que las partes, los estados, dijeron en una Claro. oportunidad. Esa es la Claro, gran lo diferencia. que se Ese quedó es el desde el derecho inicio. internacional, ¿te das cuenta? Tal cual.
Tal cual. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Invierte en ti misma. La nueva cuenta de ahorro Mujer Emprendedora de Caja Huancayo no solo te permite incrementar tus ahorros, sino también te brinda la oportunidad de acceder a un seguro y herramientas financieras para lograr tus objetivos. Caja Huancayo, la caja del Perú. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos para hablar justamente de ONGs, de caviares y de todos los que quieren efectivamente matar al Perú. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Quién quiere matar al Perú. Estábamos hablando con Ángel Delgado, él ha representado al Perú ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero les cuento que hay un montón de organismos internacionales, sobre todo pues estos de derechos humanos, Amnistía Internacional y demás vagos ONGeros, ¿no? Que advierten que la ley puede dejar sin justicia a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Ángel, eh, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto? O sea, justo estábamos a punto de hablar de ONGs, Y aquí ¿no? eso es una falacia, pues, es mentira, porque si no han podido resolver en 35 años un caso es que no tienen los elementos para hacerlo. Y peor aún, Por supuesto. cada año que pasa, tú entiendes, y los amigos que nos escuchan y nos ven también, que por el paso del tiempo, cualquier elemento probatorio, cualquier persona ya desaparece, ¿sí o no? Después de Así es. 35 años ya no hay cómo determinar culpabilidad o no. Entonces, ni siquiera estos señores se atreven a dictar una sentencia porque no tienen los elementos. Entonces te tienen con el expediente, con el argumento que la investigación es imprescriptible, o sea, que no tiene fin, que no termina, te tienen pues toda tu vida hasta tu muerte. Y eso es una Literalmente hay violación personas de flagrante mucho más de 70 de los años. derechos fundamentales. Eso es una violación de los derechos fundamentales. Eso es algo que no se puede permitir. Mira, la Corte y la gente que habla de derechos humanos se olvida que está vulnerando los derechos de personas que muy probablemente la mayoría amplia sean inocentes, que no han tenido Correcto. culpa, que no han tenido responsabilidad, porque si no ya los habrían pues señalado, ya había una sentencia en su contra y punto final. Mira, Así la es. ley no busca, ni yo tampoco, ni nadie sensato, busca eludir la responsabilidad del que cometió un delito y fue responsable. Allá él, que sea Sí. sancionado. Lo que queremos nosotros es que eso se contraiga a la situación y no se genere un abuso por expansión, por crecimiento, donde finalmente es la Fuerza Armada como institución la responsable de los crímenes y conjuntamente con la policía y los ronderos, cosa que es una falsedad, cambiando la historia, porque estas fuerzas lucharon por la libertad, lucharon por los derechos de nosotros, de los peruanos que fueron atacados en los años 80 por las hordas de Sendero Luminoso que declararon la guerra al Perú y que usaron el terrorismo como método, poniendo bombas por todos Así lados. es. Entonces, ¿dónde están los derechos de la gente que murió en Tarata, de los familiares de ellos? ¿Te das cuenta? Ay, Dios mío, sí. Entonces ese es el tema. Lo que pasa es que en la Corte hay una suerte, y esta es mi interpretación, como los países a veces son poco escrupulosos a escoger, ¿no? Se han infiltrado una serie de izquierdistas reciclados, ¿no? Que a través de la academia ya han logrado capturar, ya han logrado una hegemonía dentro de la Corte y hasta un cierto pensamiento. Un pensamiento más o menos casi que las Fuerzas Armadas en los países donde hay, como hay pobreza, hay desigualdad, son constitutivamente opresivas, son fuerzas de Sí, represión claro. por naturaleza, y todo aquel que se rebela, en el fondo es una buena persona, solo que se excedió en los métodos y todo lo demás. Entonces, Sí, la Corte tiene se una le pasó la mano un simpatía poquito. al Tal rebelde, cual. al terrorista, porque mira, no hay ningún terrorista condenado por delitos de lesa humanidad, ni nada por el estilo. Parece que ese delito Sí, no existió. haya sido hecho para los militares. Correcto, no existió Soras, no existió Aranguay, no le reventaban la barriga a cuchillazos o a machetazos a las mujeres embarazadas y les decapitaban a los bebés, no hicieron un campo de concentración allá, todo eso no es lesa humanidad. ¿Te das No, eso cuenta? es un acto revolucionario honorable y respetable. Bueno, hablando de lesa humanidad, ese es el otro tema, porque también lo han metido ahí. Hay una ley que se dictó el año pasado, en agosto, sobre lesa humanidad. Ahí lo que se quiere decir es lo siguiente, es un principio de derecho elemental que las normas que sancionan penalmente no pueden tener efectos retroactivos. O sea, ¿cómo te pueden aplicar un delito de lesa humanidad que el Perú recién lo incorporó al derecho interno mediante la suscripción del Tratado de Roma
el año 2001-2002 y lo puso en marcha el año 2003, ¿cómo puede aplicar esas normas hacia el año 80, 90 del pasado siglo? Cuando en esa época no existían en el Perú los delitos de lesa humanidad ni de crímenes de guerra. ¿Te das cuenta? Esa es una barbaridad que cualquier estudiante de Derecho lo sabe, porque esto es ABC de la explicación del derecho penal democrático, que las normas que sancionan siempre lo hacen hacia adelante, nunca hacia atrás. Pero he aquí, esta gente ha transformado, ha degenerado el derecho y pretenden aplicarte delitos de lesa humanidad cuando en su momento de ocurrencia estos hechos no eran delitos. Además, el Perú condenó a quienes fueron responsables de estos crímenes y los metió a la cárcel. O sea, los responsables de los crímenes de la Cantuta, Barrios Altos y otros no están libres pululando por ahí, como dicen estos miserables mintiendo. Todos han sido sancionados por la justicia peruana y bajo las reglas del Código Penal de la época. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Te das cuenta? Pero con la imprescriptibilidad pueden pues hacer investigaciones perpetuas, infinitas, indefinidas, y tener fregado, como se dice vulgarmente, al sector que sacó la cara por el país en un momento crítico donde había que defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. En el fondo, estos delitos de lesa humanidad que se cometieron en la Alemania nazi, mira de lo que estamos hablando, en Armenia, en Japón o en determinados países que tú puedes señalar, ¿correcto? Donde hay Yugoslavia, ¿no? Ruanda. En lo que fue Yugoslavia, correcto, justo iba a decir Yugoslavia. Correcto. Claro. Bueno, si quieres Gaza también, pero en el Perú no hubo tal cosa, señor. En el Perú no hubo eso. En el Perú fue víctima de ataques terroristas y el Estado se defendió. Tenía que defenderse. Como es normal. Constitucionalmente hablando. Ahora, si algún efectivo, algún comando se excedió, que se lo castigue, porque nadie debe ir más allá de sus competencias y funciones reglamentarias. Pero eso no significa que se sancione y se condene la respuesta institucional y democrática del Estado peruano por mantener las libertades de todos, el Estado de Derecho y derrotar al terrorismo. O sea, ¿Hay manera de hacer una reforma al sistema interamericano para evitar esto de los excesos, de injerencia de la Corte? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Perú debería ir, y estamos trabajando en eso. Ojalá que tengamos tiempo y en todo caso hacerlo ya con el nuevo gobierno. Pero hay la siguiente posibilidad. Sí, claro. Deberíamos, mira, la Corte es un organismo que depende de la OEA. Y la OEA tiene como organismo máximo a la Asamblea General, donde están los representantes de todos los países. Ahí en la OEA plantear una reforma y decir, señores, este trámite de supervisión de sentencias ha degenerado, porque después de 25 años pretenden decirle al Perú lo que debe o no debe hacer para resolver un problema distinto. Mira, el indulto a Fujimori se opusieron también con las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta. Fujimori había sido condenado, ya está, pero el indulto es una cosa distinta, es algo, y además es humanitario, que está en nuestra Constitución y que ni siquiera elimina la culpabilidad, sino simplemente por razones que el presidente de la República o el gobierno establece, le condona, le perdona la pena, dice ya basta y se acabó para que no muera en la cárcel, cosa que felizmente ha sido. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver el indulto con la sentencia que no se cumple? O sea, están mezclando. Claro, mezclan papas con camotes, literal. Con aceite, no tiene nada que ver. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esta atribución de la Corte de supervisión hay que liquidarla. Primero, porque no existe en la Convención. En segundo lugar, porque no se pueden dictar medidas cautelares, o sea, estas medidas provisionales, no hagas, no dicte sentencias, ¿no? No se puede prohibir, ¿no? En un procedimiento de ejecución. Claro, tú no te puedes meter en la aplicación de una ley peruana. En un procedimiento de ejecución, mira. En todo caso, en el procedimiento sustantivo principal de conocimiento sí, pero no en este. Y segundo, es un truco, pues, eso de usar la sentencia de hace 25 años para oponerte a políticas nuevas que el Estado quiere hacer el día de hoy. ¿Te das cuenta? En todo caso, discute lo del día de hoy, pero no vengas con la monserga mentirosa de que estás violando una decisión que se tomó
hace 25 años, Vania, ¿te das cuenta? Y Sí, que no no hay tiene forma. nada que hacer con la... Nosotros estamos preocupados cómo cortamos los juicios a estos efectivos que eran personas en su mayoría inocentes, que están siendo procesadas y el Poder Judicial peruano no puede determinar su culpa. No, sí, claro. Entonces, eso No tiene no tiene sentido. nada que hacer con Barrio Salto, con la Cantuta. Pero gracias No. a la interpretación sui generis de ellos, mentirosa y malévola, se permiten decir que el Estado no puede pues, aprobar una solución para esa gente. Y que estamos nosotros buscando la impunidad. ¿De quién? ¿De quién buscamos la impunidad, por Dios? Los culpables sancionados, pero no queremos que los inocentes lo sean tampoco. No, Sacamos claro. la cara por los inocentes, por las personas a las cuales, después de 20, 30 años de investigaciones, no le han podido probar nada. ¿Qué cosa quieren que hagamos? ¿Que lo sigan 20 años más? ¿Eso es Sí, no hay justicia? forma. ¿Eso es justicia? ¿Eso es derechos humanos? ¿Eso es proteger a las personas? ¿Dónde estamos hoy? No, y hacer que se mueran en la Y cárcel hacer que se personas mueran en que la muy cárcel posiblemente hayan sido o que se mueran inocentes pues con la y que han angustia vivido torturadas por de esto, ¿ah? estar, de Y estar que han siempre vivido torturadas perseguidos. por esto, Con la en angustia de constante estar siempre persecución. perseguido. Eso no puede ser, porque claro, los meten en la cárcel, los sacan, los vuelven a abrir, porque como es imprescriptible, aparece un dato por ahí, alguien dijo tal cosa y le abren otra vez el proceso. Eso no puede Sí, ser. claro. Eso va contra las reglas elementales del derecho penal en un país democrático y civilizado. ¿Te das cuenta? Ahora, yo creo que gran parte de esto, en la Corte, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además en la sociedad en general, está este imaginario colectivo, ¿no? De que hubo conflicto armado interno entre dos guerrillas, ¿no? Porque el Estado peruano claramente es como una guerrilla, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, hubo terrorismo de Estado contra algunas personas incluso, porque obviamente el Estado puede ser terrorista, además, ¿no? Y yo creo que gran parte de esto es responsabilidad directa del sector académico, Sí, ¿no? Del claro. sector académico, de las ONGs, que se han esforzado tanto en pagarle a estúpidos funcionales como Marcos y Fuentes, como Rosa María Palacios, ¿no? Para divulgar sus mensajes, ¿no? Para propagar esta idea de que estos terroristas tienen más derechos que las mismas víctimas del terrorismo, ¿no? Y lamentablemente tenemos un sistema que, a ver, yo por lo menos, Ángel, no recuerdo, aparte de la Universidad de Piura y de repente la San Martín en algunas cosas, ¿no? Pero las universidades están completamente copadas de rojos, ¿Sí? Te voy a decir por una copadas. cosa, los antiguos guerrilleros, izquierdistas, que ponían bombas, etcétera, o que eran ideólogos o qué cosa, se han reciclado y han acabado en la academia, han acabado en las Sí, universidades, y entonces, sí, sí. si bien ya no tiran bombas, ya no disparan, eso es cierto, vamos a ver, ¿no? Tienen una misma mentalidad que no ha cambiado. O sea, ellos siguen teniendo el mismo odio al Estado democrático porque lo consideran un Estado burgués opresivo, ¿no? Y porque explican las desigualdades a partir de su filosofía marxista, y eso, claro, ya no tienen el valor ni los años ni la fuerza para irse al campo, como sus antecesores, como sus padres o sus mentores ideológicos, pero Así es. son igualmente letales. O sea, el terrorismo, digamos, ya no es pues, ya no te va a meter por una bomba, pero sí es capaz de destruir los fundamentos del orden civilizado. Y cuando empiezan a decir que no hay, que el derecho penal, que es un derecho garantista por excelencia, no vale el hecho de que este principio que la ley penal no es retroactiva, de que el otro principio de que no hay crimen sin ley, nula crimen sin el eje, que es un tema, es un dogma en el derecho penal, porque ellos pretenden, sin haber una ley, condenar a la gente en los años 80 por un delito que vino décadas después. Entonces, ese tipo de ruptura de valores de la civilización nuestra es lo que hacen estos académicos aparente de modo inocente, inocuo, pero sus consecuencias son brutales, porque tienen ahí sancionando a los militares, a los policías. Mira, una de las razones, y esto tiene efectos prácticos, vamos a hacer, ¿cómo te explicas tú en el Perú que unas fuerzas armadas y policiales, ¿no?,
que derrotaron a Sendero Luminoso, al MRTA, ¿no? Que eran fuerzas súper letales, no puedan ahora domeñar, liquidar a las bandas criminales, de extorsionadores, sicarios, etcétera, que no tienen la misma envergadura de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Te das cuenta? Por lo menos no tienen una visión de captura de poder. Eso es Correcto. ¿por qué? Porque se los ha desarmado ideológica y moralmente. El policía que interviene para impedir un robo, un crimen, y tiene que usar sus armas, sabe que después de eso lo van a condenar y lo van a tener en un infierno de investigaciones con detenciones preventivas de años y no ver nadie que lo defienda. Eso es inadmisible. Por eso que hoy día la policía, cuando hay estos asaltos, mira a otro lado. Porque en lugar de haber reforzado la moral de nuestra policía y del ejército para que combata el crimen y nos dé paz social y respeto a los derechos, los hemos puesto como los bandidos, los hemos devaluado moralmente y entonces ya no tienen fuerza, no tienen vigor, no tienen ganas de cumplir su papel. Porque ya saben lo que les cae. Están viendo que todos sus colegas o sus antecesores están presos o están viviendo el vía crucis de una investigación que nunca termina. ¿Cuál es el mensaje? No, y en el 2020 se consolidó la narrativa de que la policía era delincuente, asesina, era mala, ¿no? Ahí se hizo la... Y para esto, acuérdense de este nombre en la historia, no lo voy a dejar de repetir. Francisco Sagasti ha sido el cáncer definitivo, letal, la metástasis de la destrucción de la Policía Nacional. Cierto, porque él descabezó una promoción de oficiales que estaban recuperando, que habían tenido éxitos, para poner a un alfeñique, un hombre de paja de ellos, que cuando salían a reprimir, la orden era que no usen armas, que iban armados de manuales de derechos humanos para enfrentar a las bandas que bloqueaban las carreteras y que insultaban a la policía y que usaban petardos, armas hechizas, piedras y que causaban a veces bajas entre los propios policías. ¿De qué estamos hablando? El mundo al revés, ¿te das cuenta? El mundo al revés. Sí. Y esto es algo que se ha venido, ¿sabes qué cosa? Lo hemos venido permitiendo y dejando. Eso es lo más grave. Por eso yo saludo bien tu actitud, Vania, y programas como este, porque nos hace reaccionar. Estos son los primeros síntomas de reacción. Las palabras dichas en la corte son, después de años, las primeras palabras que suenan distintas en un foro. ¿Tú sabes que antes los agentes del Estado iban a allanarse? Iban a decir, sí, tiene razón. Y la pena no, merecemos más pena. Reparaciones más del doble, el triple. Entonces me dicen, oye, caramba, era una defensa que se autoflagelaba, se castigaba, y entonces al terruco le daban el doble o el triple de la reparación que pedía. Imagínate tú. Sí, no. Porque con la idea de que el Estado era culpable. Correcto, y de que el Estado era culpable y que había un terrorismo de Estado. O sea, el terrorismo es un medio, por el cual se impone a través del terror un régimen de acuerdo a una ideología. O sea, es básicamente personas violentas buscando instaurar a través del terror un régimen con una ideología y hacer uso del poder. Sí. Entonces, si tú ya tienes el poder como Estado, no puedes hacer terrorismo. No, pero tienes además el hecho. No basta que haya uno, sino tiene que ser en forma sistemática y en forma generalizada. Sistemática es que sea regular y permanente en el tiempo, porque si mañana es una acción, tú no puedes calificar de terrorismo de Estado. Ese es un desvío que hay que condenarlo, sancionarlo. Y tiene que ser, y generalizado, que tiene que ser masivo, no puede ser un caso. Eso es terrorismo, que en el fondo es una política. Tiene que ser una política generalizada y una política sistemática y deliberada. Como, por ejemplo, se quería exterminar a los judíos. Esa es una política determinada. ¿En el Perú ha habido acaso una política para eliminar a los hermanos quechos, a los aymaras, a los campesinos? ¿Dónde? ¿Quién ha dicho esta barbaridad? los que hicieron
los que hicieron un campo de concentración allá en Inca fueron los terroristas. Por eso, pues, no, claro. Ellos sí querían hacer un genocidio Y ahí. los que atacaban a población civil desarmada poniendo un cochebomba en Tarata, oye, ni siquiera, Sí, claro. mira, ni siquiera era en el ejército, era no era una comisaría, eran ciudadanos, era un barrio civil, era un barrio con personas desarmadas e inocentes. Esa es la criminalidad, esa es la besanía de esta gente, y entonces se invierten las cosas. No, para ellos eso no es lesa humanidad. ¿Te das cuenta? Cuando la política de Sendero Luminoso sí quería conquistar el poder atemorizando, generando miedo. O sea, el cochebomba políticamente no era una desviación, era parte de una política de destruir el Estado y amedrentar y conquistar el poder. Por eso es terrorista, porque no solamente usa el hecho violento, sino lo utiliza como una herramienta para conquistar un objetivo determinado. Las Fuerzas Armadas no tienen ese estilo. ¿Puede haber un acto criminal? Sí, pero eso no califica como terrorismo ni como lesa humanidad. Es un acto que hay que condenar, sí. Mañana desaparece Sí, claro. alguien en una comisaría. Bueno, pues hay que agarrar a los responsables, ponerlos de cabeza, sancionarlos, meterlos, lo que tú quieras. Si quieres le cortas Así la es. cabeza. Pero a ellos, no había una directiva, una política de eliminar a la gente que entra a la comisaría. Eso no es verdad. Así es. ¿Te das cuenta tú las Bueno, diferencias? En cambio, los terrucos bueno, sí tenían la promoción porque todo el Estado era enemigo y entonces éramos objetivos éramos blancos de combate. La población civil era correcto. blanco de combate del terrorismo. Por eso que Sí, ponían una bomba en correcto. Tarata. Por eso se llama terrorismo, porque Por instauraba eso, el terror así a es. través de la muerte de inocentes. Beltrán está contigo las 24 horas del día porque tu familia merece lo mejor con productos de calidad. Prepararás comidas nutritivas y deliciosas para disfrutarlas en familia. Realiza tu pedido ahora en la tienda virtual y recibe todo directo en tu puerta. Compra en beltrandelivery.com. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en el último bloque de ¿Quién quiere matar al Perú? Estamos hablando de lo que significa realmente esto, ¿no? Porque hemos estado hablando primero, para introducir un poco el tema, de lo que se ha sustentado en San José, ¿no? Y ahora en realidad estamos hablando de cómo es la percepción de la gente. Ángel, yo he visto en pocos casos, no te voy a decir que es mucho, pero he visto cambios en España, he visto cambios en Hungría. He visto cambios en diferentes países de Hispanoamérica y del viejo mundo también, cuando ya hay un giro en la academia. Porque es algo que siempre digo, ¿no? Digamos, la feria del libro, ¿no? Sin ir muy lejos, para muestra un botón. La feria del libro está copada por caviares y rojos. Completamente copada. ¿Por qué? Porque como el resto de nosotros estamos bien ocupados trabajando, no estamos produciendo tanto material académico, literario, etcétera, ¿no? Hay Pero que hacerlo, ¿ah? deberíamos, correcto. Deberíamos. Entonces, ¿dónde crees que deberíamos poner nuestro foco de atención ahora que tenemos ese tema y que ahora el mundo está girando a la derecha? Sí, claro. Mira, primero, mira, hay que reconocer que incluso en los países centrales de donde vienen estas ideologías hay cambios. En Estados Unidos, Trump, a Correcto. pesar de todas sus dificultades, está marcando un rumbo distinto, con todas las dificultades propias de la época, que, en fin, Así es. eso merecería un programa aparte. Y en Europa también. Sí. Europa, que es el otro foco de estas ideas woke, estas ideas caviares. Woke es el caviar internacional, ¿no? Sí, claro. Para simplificar. Eh, Sí. en Sí, Europa porque para nosotros wok es la sartén donde se hace el los chihaucay, ¿no? O movimientos sea, populares, ¿no? Que rechazan estas políticas, ¿no? Porque no solamente son políticas que deforman, sino además están volviéndose cada vez más autoritarias, porque ellos creen defender sus libertades, y en nombre de sus libertades están proscribiendo los derechos de expresión, de libertad. Inclusive la academia la han sesgado, la academia que por definición es universalmente abierta a todo tipo de pensamiento así como es. debe ser, es un espacio libre pues, para el debate de ideas, cualquier idea se debate, pues no, pero no, si tú tienes una determinada posición ya no te invitan, o si eres profesora te sacan o te censuran. Lo que ellos llaman la cancelación, la política de la cancelación
en Europa se está produciendo una gran transformación. Mira tú, uno de los países más emblemáticos en esta proliferación de ideas woke ha sido Francia, ¿no? Y en Francia, el presidente Macron, que es un epígono de esta clase de políticas, hoy está por los suelos en popularidad, ¿no? Y tiene que recurrir a métodos represivos para encarcelar a la oposición del Partido Así Agrupación es. Nacional de la señora Marine Le Pen, que muy Sí, probablemente no. sea la alternativa de gobierno en las próximas elecciones. Ya en la Sí, última tuvo amplia mayoría en las cámaras, solo que la sí. alianza con los otros grupos todavía le da una mayoría precaria. Entonces empieza a haber un viraje donde los pueblos están reaccionando. Entonces nosotros, tú, yo y los amigos que nos escuchan, no somos ya pues como era antes los insectos o los elementos ahí lejanos, curiosos, raros, que decíamos este Ujú. tipo de cosas. La historia camina con nosotros. Son ellos los que se Así están es. quedando más bien con sus ideas que, aunque se precian de modernas, ya se han marchitado. Son ideas trasnochadas, porque pretenden No, imponer sus puntos de vista de modo dictatorial. y se demuestra que fallan. O sea, porque para que, por ejemplo, la ONU haya reculado con el tema de la hormonación, por ejemplo, de menores en el Reino Unido, para que ya empiecen a sugerir que no se dé este tipo de medicamentos a menores, o sea, todo lo progre, todo esto de la transición de género, la eutanasia, todas estas cosas están fallando en los países donde se aplican. Entonces, como están fallando, ya cuando llegan a lugares como Perú, que llegan siempre tarde, menos mal, ya llegan fallando, ya llegan con antecedentes negativos, entonces nosotros no lo dejamos pasar. Así es. Aparte que yo diría Claro. que en los últimos años, hace unos 5 o 6 años, han nacido ya de modo más consistente grupos que empiezan a tener una audiencia superior y empezamos a ganar un espacio mayor en el público. O sea, Ujú. ya nuestras ideas y lo que yo digo en este momento no es algo que antes me podían cancelar, me decían, ¿cómo dices tales cosas? No, nosotros hablamos con el sentido común, nosotros estamos Así hablando de los es. problemas de la gente. Cuando nosotros decimos que es necesario proteger a la policía, no estamos hablando de perseguir la libertad, al contrario, de afirmar los derechos frente a los criminales que son los que nos azotan, ya no a los grandes bancos, empresas, sino al pequeño comerciante, al dueño de una bodega, al de la peluquería, porque a Así eso, es. ¿te das cuenta? Entonces, las banderas nuestras que defendemos son banderas eminentemente populares y democráticas. Más bien ellos sí se han No, a quedado en la ver, defensa de los viejos sistemas. En fin, el mundo ha trastocado completamente, ¿no? no, no, y perdón, o sea, lo que acabas de decir es importantísimo, o sea, a la gente en Pasco le importa literalmente una hectárea de berenjenas, ¿no? Si es que la gente tiene derecho a hormonar a sus niños de 5 años para que transicionen de hombre a mujer. No les interesa eso, quieren agua. Quieren agua, quieren que la carpeta del colegio no esté en estado deplorable, quieren que los Así hijos es. en el colegio estatal Y, tengan un baño. O sea, y, quieren techo cuando llueve, pero por el también amor de quieren Dios. el derecho fundamental a criar a sus hijos. ¿Qué tal raza? ¿Por qué Tranquilamente, te lo con van a sus quitar? tradiciones. Así me den agua, Correcto. no me pueden quitar el derecho fundamental a yo educar a mis hijos, que es un derecho fundamental que está en Así la es. Constitución. La educación es Tal de los cual. padres, de la familia. Y no hay ninguna escuela, ni ningún poder público que me puede quitar ese derecho, salvo que estemos ya en un régimen pues totalitario, ¿no? Donde ya la familia no Así es. existe y los hijos se los recluta el Estado para así desde chiquitos. ¿Te das No, cuenta? y además No. lo dicen como si legisláramos una cosa a la vez, ¿no? Se hacen varias cosas al mismo tiempo o sea, y mientras te dicen, oye, bueno, si le vamos a prestar atención al tema del agua, te quito a tus hijos, los adoctrino, les meto en la cabeza aborto y todas estas tonterías, que para eso sí hay presupuesto desde el Ministerio de la Mujer, ¿no? No está para ayudar a las mujeres, pero sí para ideologizar a sus hijos, Ahora, ¿no? estas Y es políticas no increíble. solamente son depravadas en sí, sino son políticas que en última instancia terminan minando el espíritu público que caracteriza y cohesiona una sociedad democrática. Si tú estás Así creando es. confusiones de lo que puede ser en función al sexo o el género, como le dicen, entonces, pues, ¿qué van sobre esos fundamentos, qué orden
democrático, qué orden público que defienda la libertad puede darse. Al contrario, se destruye el orden, la gente se desapega de las cosas colectivas y es ahí entonces donde entra como un cuchillo caliente en mantequilla el programa de ideas woke para transformar a la gente. O sea, estas ideas que moralmente son condenables también son políticamente útiles para imponer una dominación sobre nuestros países, sobre nuestros pueblos. Imagínate. Ahora, en realidad, em, tenemos un sistema que lamentablemente está completamente también ideologizado y que pretende siempre este ginocentrismo, ¿no? O sea, la mujer es pura e inmaculada solamente porque es mujer. eh, y nos está vulnerando y está vulnerando a las familias del Perú. Y eso es solo una muestra de cuánto se han infiltrado en el gobierno. ¿Tú crees que eso cambie hacia el 2026? Bueno, hay que hacerlo. Esta batalla hasta cierto punto está continuando en el Perú y en otras partes. Es una batalla larga. Hemos dado pasos importantes, hemos desbaratado las cosas más absurdas que vienen bajo este membrete, pero todavía falta. Mira, nosotros hemos conquistado Sí, libertades. O sea, el hecho que exista pues una igualdad entre hombre y mujer es una conquista fundamental. Pero esa conquista tú no la puedes tergiversar generando una serie de derechos a partir de que tú afirmas justamente la desigualdad, porque si tú quieres generar una política de sobreprotección, una política privilegios. de privilegios, ¿no? En el fondo te estás reproduciendo el esquema, el patrón de desigualdad, porque entonces la mujer no Así puede es. por su propio esfuerzo, por su capacidad, ¿no? Por la oportunidad que la vida le da, acceder y si no tiene que tener una muleta, un apoyo, un subsidio, que por cierto es reñido con una sociedad democrática y con una progresión donde el mérito de cada persona tiene que jugar un papel en la definición de la autoridad y la articulación de un sistema de gobierno y de sociedad razonable. Es fundamental, tiene que haber esos criterios, porque si no, entonces aquí para gobernar algo tiene que haber 3 hombres, 3 mujeres. No, señor, tiene que haber 6 personas capaces. El sexo no marca, de mi punto de vista, una diferencia de capacidad intelectual, moral para poder gestionar un aparato público. Al contrario, esta gente se contradice frente a las grandes conquistas democráticas de afirmación, por ejemplo, de la igualdad ante la ley, de la igualdad de hombres y mujeres, que yo creo, a mí me encanta que las mujeres participen en la vida pública, y lo están haciendo. Pero cuando empiezan estas innovaciones prejuiciosas, en el fondo es una suerte de regresión. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque ahí hay un falso feminismo que esconde las cosas con un propósito realmente regresivo. Esta gente ya dejó de tener la bandera del cambio, del progreso. Se llaman progres porque, en fin, ese es el título que se han dado, pero en realidad ellos miran más hacia atrás a sus privilegios y aspiran a un orden donde la libertad justamente no sea lo que determine, sino sea las cuotas y los privilegios que yo tengo por haber nacido, por no sé, pues por ser, ¿no? Por el color de mi piel, por, por el sexo, o sea, por razones fisiológicas, tú quieres generar diferencias morales. Y eso es inaceptable, pues, Vania. Sí, totalmente. O sea, la verdad es que ahora, sobre todo, necesitamos un sistema que sea protector de las personas inocentes, más allá de cualquier otra cosa, Así, que no discrimine, que la violencia efectivamente no tiene ningún tipo de género, ni ningún tipo de sesgo, y realmente tenemos que desideologizar el Poder Judicial, ¿ah? Y sí, la no, esa es fiscalía. una O sea, gran reforma. están tan metidos en enfoque de género, están tan metidos en ideología de género que lamentablemente pues hay muchos padres de familia y hay muchas personas que se ven altamente vulneradas por este tipo de cosas, ¿no? Y como te digo, la academia refuerza esto. O sea, yo veo la UPC, por ejemplo, la UPC, la Pacífico, la ELIVA, todas terminan votando progres, Ángeles. Es una locura. Y obviamente la católica, ¿no? Ah, no, La claro. UTP tiene capacitaciones en género.
Sí, ¿no? pues. Toda la red de Grupo Intercorp No, han tiene creado una capacitaciones serie en de género. estudios rarísimos, Es un estudios monstruo. postcoloniales, estudios estudio crítico de la raza, los temas, Sí, estudios de estudio género, qué sé yo. crítico de la raza. Sí, Claro, ¿verdad? porque entre ¿Verdad? feminismo, género, indigenismo, olvídate, ¿no? Estamos perdidos. ¿Y los Mira, problemas reales del Perú? ¿Dónde quedan? no, pero no solamente, sino que más en sí son falacias. Mira, Martin Luther King, en famoso discurso que dio en Washington, ahí frente al Lincoln Memorial, decía: yo sueño con una sociedad en la cual el color de la piel no importe para determinar mi posición, mi avance en la sociedad. No importe. Las nuevas visiones te rescatan un racismo y no, dice, el color sí importa. Entonces, si tú eres negro, por ser negro y porque como has sido oprimido 200 años atrás, tienes un conjunto de derechos por encima de los demás. Y ese sentir a los otros que porque sus ancestros fueron esclavistas, ahora tú tienes que pagar no sé qué tipo de tributos y concesiones que son absurdas, ¿te das cuenta? O sea, la idea de Martin Luther King de que el color no importe, yo diría de que el sexo no importe para determinar la valía de un ser humano, estos miserables han retrucado eso y entonces sí hacen de una característica biológica una razón de diferencia moral, política y de derechos. Sí, es verdad. Y ahora lo que necesitamos también es, espero, que se haga suficiente ejercicio de docencia a todo nivel, ¿no? Para que no voten tan desastrosamente, para que la gente no vote tan desastrosamente, porque todas estas reformas de las que estamos hablando se tienen que lograr a través de la voluntad política. Claro, O pues sea, hay que... no hay nada más. No, pero mira, en eso hay que ser Y de la optimista. iniciativa ciudadana, ¿ah? En Y eso de hay la que, iniciativa ciudadana. en eso hay que ser optimistas, ¿ah? Mira, podrás decir cualquier tontería de nosotros, te meten fascistas, derechistas, tontería y media, pero en verdad Y lo que sigue. yo siento que nosotros estamos caminando con el sentido común y y mejor aún, con el sentido común popular, ¿no? Que Entonces está no bueno, estamos ¿no? Sí. cuando yo tengo oportunidad de ir a una zona popular, a un pueblo joven, como se llama aquí en el Perú, las zonas alejadas, y tú le hablas de la Ajá. familia, de los hijos, la educación, la gente está contigo. La gente está Totalmente. contigo, 100%. No es verdad de que tú eres un hombre que quieres volver Un hacia facho atrás al la tacho. historia. No, no es cierto. La Claro. gente quiere que la familia sea respetada, que el padre asuma que la familia bien constituida debe ser una aspiración, no la destrucción Así de la es. familia. Ahora, si se Así es, destruye, mala totalmente. suerte, pues, pero tú no puedes promover como política la destrucción de la familia, como hacen estos. La familia No. tradicional es la que genera conceptos equivocados. No, señor, es todo lo contrario. Ahora que se ha desestructurado la vida familiar en buena parte en nuestros países, tenemos resultados más desastrosos. Por Sí, favor, es claro que sí. correcto. ¿No? Bueno, Y muchas además, gracias, Ángel. ya, bueno, sí, no, decía, y además lo que antes tú aprendías en la familia, hoy, como no te lo dan o porque no hay familia, se lo tienes que Ujú. dar al Poder Judicial, pues, que para que Se lo da el Estado, ponga un correcto. catálogo de sanciones inmensas para corregir a la gente. A uno de chiquito le enseñaban que uno tenía que respetar a las niñas, a sus compañeros. Ahora, como no te dicen eso, tiene que haber todo un catálogo de derecho penal para o si tú miras o no respetas a las señoras y acosas, asedias, qué sé yo. ¿Te das cuenta? Mira Sí, es cómo tú correcto. las Por eso es tan conductas sociales crucial, en verdad, que las hemos estatizado en última instancia. Las hemos es estatizado. correcto. Es correcto. Y no se puede estatizar la familia. La Así familia es, tiene que ser pues, siempre así es. autónoma y además es la célula básica de la sociedad. Y sin En familia todas no hay partes, y país, así no hay será nación, no durante hay largo nada. tiempo, durante mucho tiempo. Así va a Es ser. correcto. Bueno, muchas gracias Ángel por haber A ti. estado con nosotros hoy. TV360 de Vitel y CTE Perú trabajan de la mano y ahora puedes ver películas y tus programas favoritos de CTE Perú las 24 horas del día. Conéctate a TV360 de Vitel y disfruta de tus programas favoritos. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche aquí en ¿Quién quiere matar al Perú? Chao.
Pedro siempre soñó con llevar su artesanía más allá de nuestras fronteras. Con el financiamiento de comercio exterior de Caja Huancayo pudo hacerlo realidad, con tasas competitivas, asesoría experta y créditos flexibles. Hoy el emprendimiento de Pedro es disfrutado en otros países. ¿Y el tuyo? ¿A dónde quieres llevarlo? Solicita tu financiamiento hoy. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán.